Bien, vamos a continuar con el Evangelio según San Marcos y estamos en el capítulo 8, versículo 22. El viaje es el inicio del viaje de Jesús a Jerusalén. La frase anterior con la que terminamos la anterior grabación fue: ¿aún no lo entiende? Refiriéndose a sus discípulos. Y ahora vemos que nos dice: llegan a Betsaida, le presentan a un ciego y le suplican que lo toque. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo, y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba: ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo: veo a los hombres, pues veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos, y comenzó a ver perfectamente, y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y le envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres al pueblo. Esta escena, que es la primera al empezar el viaje de Jesús a Jerusalén, es dirigida a los discípulos que no habían entendido lo de antes, y también a todos nosotros. Nos representa a todos este personaje. Y esta enseñanza de Jesús, después de haber dicho: aún no entienden, define el viaje de Jesús a Jerusalén con las enseñanzas de Jesús como un catecismo del discipulado, del seguimiento a Jesús. Y esa es la vocación de todos los cristianos. Esa vocación de discípulo la tenemos los cristianos. Nadie tiene vocación de apóstol, pero todos tenemos vocación de discípulo. Y estos, los que no creyeron, y también nosotros, están representados por el primer personaje de esta sección, que es el ciego de Betsaida. Todavía están en la costa norte del lago de Galilea. Y el proceso, con la saliva y la imposición de manos, es lento, pero Jesús persevera en su interés por el ciego hasta llegar a sanarlo completamente. Eso es lo que pasó con sus discípulos y es lo que pasa con todos nosotros. A veces nuestro cambio de mente, esa decisión para poder seguir a Jesús, como Él nos decía, al instante, es difícil, es lenta, ese proceso es lento, pero Jesús persevera y persevera en cada uno de nosotros, porque Él nos quiere como sus discípulos. Y así como su interés por el ciego persevera hasta llegar a sanarlo por completo, persevera también en cada uno de nosotros para poder hacer que lleguemos a esa condición de discípulos. Ese es el mensaje principal que recibimos de esta lectura. Es importante porque tenemos que aprender a ser discípulos de Jesús. Y después le dice, y lo envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres al pueblo. Bueno, este ciego, que es sanado lentamente por Jesús, no es discípulo, no se queda con Jesús. Jesús lo despacha. Pero eso es lo que Jesús no quiere hacer con nosotros. Quiere que nuestra fe empiece a crecer a fin de poder ser esos discípulos que Jesús quiere tener como instrumentos de su palabra y de su obra ahora en el mundo. Jesús no buscaba popularidad. Jesús buscaba tener, enseñar y hacer crecer a sus discípulos. Esa es la primera figura que tenemos al inicio de este viaje de Jesús a Jerusalén. Hasta aquí, antes de este párrafo que hemos leído, todo ha sido ascenso, todo ha sido glorioso,
todo ha sido próspero para Jesús, para su obra, para su estadía, para el inicio de su ministerio. Y aquí empieza a ser el sufrimiento. Todo es bajada hasta su muerte. El relato de este gran viaje de Jesús a Jerusalén, Marcos lo divide en 3 secciones, que son: la primera, en Cesarea de Filipo, que es donde sucede lo que se inicia en el inicio del viaje, en Cesarea de Filipo. La segunda parte sería de Galilea y Perea. Y la tercera parte en Judea, la llegada de Jesús a Judea, porque todavía no llega a Jerusalén. Y en cada una de estas 3 partes tenemos en cada una de ellas un anuncio de la pasión de Jesús. Vamos a ver una serie de enseñanzas marcadas con las 2 curaciones de los ciegos, el primero en Betsaida, el segundo en Jericó, y los 3 anuncios de la pasión. Empezaremos con Cesarea de Filipo. Y dice, versículo 27, salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Bueno, nuevamente estamos con el secreto mesiánico. ¿Qué ocurre con esto? Los discípulos a la pregunta de Jesús le dan varias respuestas. Juan Bautista, Elías, uno de los profetas. Pero cuando les dice: ¿y ustedes qué dicen? Perdón, Pedro asume el liderazgo y responde: tú eres el Cristo. Cristo es la palabra griega para el hebreo Mesías, que significa ungido con aceite, ungido por Dios, es decir, el enviado de Dios esperado por Israel para la liberación del pueblo. En este caso, ellos esperaban al Mesías, ese Mesías político, ese Mesías triunfalista, que los iba a liberar especialmente del poder de Roma. No olvidemos que los judíos estaban sujetos a los romanos. Si bien cumplían su propia ley, también tenían que cumplir las leyes de los romanos. Pero Jesús, ante esta respuesta de Pedro, porque la pregunta de Jesús fue teológica, la respuesta de Pedro es política y le dice: tú eres el Cristo, tú eres ese Mesías que iba a venir victorioso para liberarnos del pueblo. Y Jesús les dice: no digan nada de esto a nadie, no hablen acerca de mí. Este choque de ideas ayuda a comprender el significado del ciego de Betsaida, que representa a Pedro y a los 12, y a todos los que necesitan ser guiados por Jesús para llegar a ser discípulos de Él. Bueno, ¿qué pasa con esta respuesta de Pedro y la reacción de Jesús? Jesús les dice que no digan nada de eso, no que no hablen de Él, sino que no digan que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Él no quería que utilizaran ese término para referirse a Él, porque podían confundirlo con ese Mesías victorioso político que estaban esperando los judíos. Y el mesianismo de Jesús, como creo que ya dijimos, es para la salvación y la liberación, pero del pecado
y para la salvación y llevarnos a la vida eterna. Ese es el mesianismo de Jesús. Eso es a lo que Jesús vino. Y este punto es muy importante porque en esa época decir que era el Cristo era decir que era el líder político que había venido para luchar contra Roma. Por eso es que Jesús les dice, no hablen, dice, les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él, que no usen ese título. Ahora aquí tenemos, en esta profesión de fe de Pedro, tenemos que está dicho lo que está dicho por el mismo Jesús antes, cuando ya habíamos visto el reino al principio del Evangelio, en el título del Evangelio. Conviértanse, el reino de Dios está cerca. Eso es lo que sus discípulos no entendieron. Y eso es a lo que se refiere todo esto, a ese título que habíamos visto antes. Continuamos. Versículo 31. Aquí tenemos el primer anuncio de la pasión. Y dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Aquí empieza el dolor de Jesús. Ese es el primer anuncio de la pasión. Este primer anuncio es en forma general para todos los que estaban escuchándole. Tiene tres elementos: entregado, matado y resucitar. Entregado, ¿a quiénes? A los que desde el principio de su ministerio habían sido contrarios a él. Los sumos sacerdotes, los escribas. Ser matado. ¿Por quién? Por los romanos. Y resucitar al tercer día. Ese es el primer anuncio que tenemos de la pasión. Hablaba de esto abiertamente, y tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. En este párrafo vemos la autoridad que quiere tomar Pedro por encima de los demás. Esa actuación, esa actitud de Pedro de reprender a Jesús es increíble. Marcos no cita totalmente la reprensión, pero sí Mateo lo hace, y muy detalladamente. Pero aquí Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Ese Satanás que lo había tentado en el desierto aparece nuevamente encarnado en Pedro para tentarlo a Jesús con esta reprensión, para decirle, no, ¿cómo vas a decir eso? Eso lo vamos a ver en Mateo, aquí no dice nada Marcos. Y Jesús lo rechaza, nuevamente lo rechaza al enemigo y le dice,
Tus pensamientos no son los de Dios, son los de los hombres. Nuevamente vemos que aquí los discípulos seguían pensando en ese Mesías victorioso. Y cuando Jesús les dice, el Hijo de Hombre, el ser humano que vivía en él, el Hijo de Hombre debe sufrir, debe ser entregado, matado y resucitar. La reacción de Pedro es muy natural porque estaban esperando ese Mesías victorioso. Y que ese Mesías victorioso que ellos suponían que era Jesús, les diga, voy a ser matado. Sacó a Pedro de sus casillas y lo reprendió a Jesús, y fuertemente. Jesús le responde, quítate de mi vista, Satanás. Pedro y los otros seguían sin entender a lo que Jesús había venido. Por eso es que Jesús le dice, tus pensamientos no son los de Dios. No has entendido hasta ahora cuál es la misión para la que he venido. Tus pensamientos son los de los hombres, que son los que quieren verme peleando con los romanos para liberarlos del poder romano. Y yo no he venido a eso. Eso es lo que básicamente Jesús les dice con esta respuesta a Pedro. Eso es lo que les dice. Pedro una vez más se equivoca y es reprobado por Jesús. Y cuando Pedro ya después, más adelante, mucho más adelante, después de la resurrección de Jesús y de la ascensión, va a Roma para predicar, ya estaba transformado. Pero en este versículo, Pedro se equivoca al reprender a Jesús. Seguimos. En esta parte, en este párrafo que voy a leer, vamos a tener una enseñanza de Jesús sobre qué es el discipulado. Esto es lo que el Señor quiere de sus discípulos. Aquí nos enseña Jesús cómo ser un buen discípulo. Y dice, versículo 34. Llamando a la gente, a la vez que a sus discípulos, llamó a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Esta es la paradoja cristiana por excelencia. Ganar es perder y perder es ganar. Y Jesús va a continuar con dos preguntas. ¿Qué dice? Versículo 36. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si arruina su vida? Pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? En estas dos preguntas que citan el término vida, pero no la de dar una persona a cambio, no la vida mundana, sino la vida eterna. ¿De qué sirve a alguien ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Qué puede dar una persona a cambio de su vida? Y termina con dos sentencias escatológicas referentes al final, que equivalen, y dice, porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo de Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En estas dos frases, aquel que se avergüence de mí y el Hijo de Hombre se avergonzará de ustedes, es un hablar de Jesús acerca de la venida del reino de Dios, de la manifestación del Hijo del Hombre, primero, y de la venida del reino de Dios
al final. Realmente, ¿qué sirve ganar al mundo entero si arruinamos nuestra vida? Si por estar básicamente entregados a las cosas del mundo, esperando los beneficios del mundo para tener una vida mundana, una vida mejor, una vida de éxito en el mundo, perdemos la posibilidad de nuestra vida, de la vida eterna, que es la que Jesús nos ofrece. Eso es lo que quiere decirnos el Señor. ¿De qué sirve tener todo en el mundo? ¿De qué sirve tener poder, gloria, riquezas en el mundo si nos perdemos de la vida eterna? ¿Qué podríamos dar al Señor a cambio de esa vida? Nada, nada, porque esa vida eterna es el don maravilloso que recibimos gratuitamente del Padre al seguir lo que Jesús nos dice. Y para eso tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a seguir el camino que es difícil, el camino de Jesús.